Bajo la higuera, el hombre ha abierto los ojos. Está tranquilo. No hay tal cuervo, ni durará demasiado, lo que llevará a aquel singular ostracismo de su alma a un merecido descanso. Sí, penso. Después él hablaría con el rabí justamente al llegar a Jerusalén, porque estaba escrito que no podía ir tan lejos. Ningún hombre tenía derecho a declararse el Hijo de Dios. Aquella descomunal locura, le dijo más tarde, endulzando las palabras, lo conduciría a él y al resto de sus discípulos a la ruina. No es que él estuviera negado a presenciar sus milagros, ni había dejado de entender ninguna de sus parábolas. Por el contrario, tal vez era justamente él, Judas Iscariote, el único posible portador del mensaje de su maestro. Pero, ¿a qué punto pensaba llevar las cosas? Aquella llegada bochornosa y el griterío del vulgo lo hicieron el hazme reír de sus gentes, hombres de buen discernimiento que conocían la diferencia entre lo práctico y lo inconveniente. Ciertamente no era conveniente entrar a Jerusalén montado sobre una burra. Pero el maestro había quebrado por completo su cordura cuando entraron al templo. Si bien aquel mercado bullicioso entre las sagradas columnas parecía ciertamente un despropósito, guardaba cierto correlato con la realidad de las circunstancias, una lamentable consecuencia de la insatisfacción de un pueblo sojuzgado al poder del imperio. Entonces, ¿qué le reprochaba al maestro? ¿Que cambiaran monedas? ¿Que vendieran sus artículos? Cuando el templo de los judíos había sido puro, cuando habían entrado allí bendiciones y misericordia desde que Judea fuera anexada por Roma. Y antes, ¿podía Jesús pretender la santidad de un pueblo que perdió a su propio guía, que negó todos los mandamientos, que no tuvo el temple de creer en ninguno de sus profetas, un pueblo dividido en infinitas tribus? ¿Cómo unificar al mundo en un Dios común si no podía siquiera con sus propios apóstoles? ¿Qué clase de locura lo había llevado a engrandecerse al punto de clamar que habría de destruir aquel templo en 3 días? ¿Qué potestad le otorgaba el derecho a semejante enajenación mística? El Iscariote sintió que se le aflojaban las piernas. No podía sostenerse ante aquella situación. Huyó del templo y se refugió en un bosquecillo cercano, y allí se quedó hasta la noche. Cuando se unió nuevamente al grupo, había tomado una drástica decisión. Debía salvar a su pueblo de las garras de un loco, o si no, todos serían crucificados. Su función no era del todo injusta, si bien no estaba a la altura de la grandiosidad y el beneplácito de su maestro en concepto de amores universales y sueños de resurrección. El rabí había pasado la línea y estaba poniendo en peligro no solo su vida, sino la de los otros. Los miró con un dejo de desprecio. Aquellos imbéciles aún no habían podido reaccionar. El amor no podría resistir las conveniencias de un gobierno que debía rendir cuentas a un imperio que muy lejos estaba de las pueriles ensoñaciones de su rabí. Judas no pudo negar cierto grado de placer al recordar la escena del templo. Tan grotesco había quedado el maestro en su furia. El gran templador de almas ardía en la suya, peor que un endemoniado. En nombre de su Dios iba a dar la sangre del cordero en tributo a las infamias romanas. Algunos de sus amigos, que habían optado por caminos menos pacíficos, a unos los llamaban celotes, otros simples delincuentes, otros judíos con la codicia de hacer de su guerra una cuestión personal, adjudicándose la totalidad de su gloria frente a su pueblo. Sectas, al fin, que vociferaban contra los que abjuraban de las leyes de sus ancestros. Tal vez, quién sabe, en algún momento Jesús
llamado el Cristo, pudo haber sido una buena excusa para unar al pueblo en la guerra común contra los romanos, pero ¿bajo qué preceptos, bajo qué idea del mundo fulguraban aquellos destellos de nacionalismo, aquella rebeldía ciertamente legítima? En tanto, no podía negarse que la tierra de los hijos de Moisés le había sido arrebatado todo derecho a establecerse como tierra libre, con sus códigos, sus dogmas e incluso sus injusticias. Más valen las injusticias que surgen de la depravación de un pueblo libre que aquellas que son puestas desde el poder ajeno y de un imperio que desconoce la tortuosa historia de la civilización conquistada. Así estaban las cosas. Los celotes incitaron a Judas a convencer a Jesús de unirse a la lucha contra el imperio, pero el rabí no tenía puestos sus objetivos en la liberación de un territorio, sino en la liberación del alma de la humanidad. Y aquellas grandilocuentes palabras asquearon el sentido común y la bravura de los celotes a punto tal de declarar a Jesús un conspirador enemigo de la liberación de Israel. Judas no negaba algo de razón en aquellos argumentos. Miserables al fin. El Cristo arrastraba a una buena parte del pueblo y tenía el carisma que el Iscariote y a sus amigos les faltaba. Pero aquella tarde en Jerusalén, cuando Judas habló con el rabí, sus palabras trastabillaron y sus argumentos cayeron como trastos viejos. El óxido de sus palabras se corroía aún más ante las de su maestro, que sin miramientos le expresó aquel logos más allá de toda afectación realista. Así habló Jesús ante Judas, pero sin mirarlo. No he venido aquí en vano. Bien lo sabía el profeta Isaías, que anunció mi llegada. Deberá correr la sangre del Cordero. Deberán llenarse los ríos de mi sangre en nombre de la salvación. Es algo que tú no terminarás nunca de entender. No es este mi reino, no es esta mi lucha, no es esta mi historia, ni siquiera la historia de la humanidad. Esa es un espejismo de sueños vanos, de inútiles codicias, aquellos que imaginan que de lo que nace en la tierra serán sus riquezas, y cifran sus esperanzas de inmortalidad en las cosas de la materia que el tiempo se encarga de volver polvo y cieno, el oro que los codiciosos guardan en sus arcas. ¿De qué hablan aquellos que cuentan las delicias de la materia? ¿Qué cosa no vuelve a la tierra? ¿Qué roca no se transmuta en arena? ¿Imaginas acaso que el templo del que he hablado se construirá de piedra? ¿Qué ha pasado contigo, mi pobre Judas, el más lúcido de mis discípulos, aquel en quien he recostado mis dudas y tribulaciones? ¿O acaso afirmas tú que la pasión no duda, que el mensajero no siente el peso de su cuerpo cuando le es dado transitar las injusticias de la carne? Pero más allá de todas las contiendas de este mundo transitorio está la eternidad. Y en ella mi Padre me dirá con la vara del oro espiritual una nueva Jerusalén, cuya visión no está a la medida de ojos terrenales. Y en los días por venir, el Hijo del Hombre deberá cruzar la línea de fuego hasta llegar a la purificación de su alma, que es todas las almas. Y Jesús miró tristemente cómo anochecía junto a la fuente, y el silencio se hizo entre ambos. Judas, preso de un doloroso resentimiento, se retiró dejando al Maestro libre al compás de sus sueños espirituales y sonámbulos espejismos, libre a su deseo, en el límite preciso donde la vida humana comienza a convertirse en su propio epitafio. San Mateo, capítulo 26. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron en el patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo
para prender a Jesús por engaño y matarle. Y decían: no en día de fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Expediente de Lelia, foja 457. Y llevaron a los niños al patio contiguo para evitar que pudieran presenciar la escena. Y así, el buen desenvolvimiento del retiro de la niña, evitando el alboroto que pudiera producirse de estar presente el alumnado en la zona donde se llevó a cabo la orden de secuestro. Lelia recordó súbitamente aquella escena. Karen, dijo por lo bajo. Se levantó de la cama y echó una ojeada a la carta. Como era de esperar, no resultaba precisamente una carta. Hubiera deseado recibir una bella de esas que llevan lacre y sellos antiguos. Aquel era un papel doblado que ostentaba sobriamente el escudito judicial. Lelia salió de su habitación en busca de Alcira. La cocina estaba vacía. Tal vez había salido. Tal vez nunca había estado realmente. Ella se encontraba sola entre el silencio de la casa. Podía sentir el filo amenazador de la carta que se negaba a leer. Cerró la puerta de su habitación y volvió a la cocina. La antigua ceremonia del té que recordaba de niña cuando su madre vivía. Esa hora crepuscular y pacífica en que los ritos de la infancia son el elixir del que bebe la humanidad como tributo a la ofrenda de las estaciones del día. Un día infinito que se repite de manera deliciosa, donde cada hora se prepara con perezosa exaltación. Así, la antigua tetera de porcelana blanca, Ramona, tan joven entonces, sirviendo en silencio con una discreta sonrisa que Lelia recibía como un gesto cómplice. Y más tarde, aquel recogimiento, su madre retirándose en puntillas a la habitación, su padre enfrascándose en un libro, el ruido de las tazas en la cocina, y ella, en esa dulce deriva a la que el inicio del anochecer nos envuelve, dirigiéndose al balcón para mirar sus estrellas favoritas, para dibujar constelaciones con los deditos, como si el cielo fuera una pizarra. Ahora era solo un té caliente, una pequeña ceremonia solitaria que se ofrendaba a sí misma como la reminiscencia de un pasado que llevaba en sus sentidos. Solitaria ceremonia, pensó con ese goce del que sabe el punto real de su estado de dolor. Luego se dejó caer en el sofá casi ingrávida. Tanteó una hoja en blanco e intentó garabatear algunas líneas. 3. Carta a Karen. Ángel, princesita de mis sueños, sé que detrás de estas paredes puedes oír mi pensamiento como se oyen los ecos en las montañas, mi voz que te llega después, tan después de lo que hubiera querido. Clarita está bien. Como estuve un poco afiebrada, una buena señora le dio su comidita. Claro que no es lo mismo. Ella sabe que no es lo mismo. Vos sos su mamá, y sus ojitos se ponen brillantes cuando tus manos la cambian y le ponen su ración de lechuga. El pájaro despliega las alas como queriendo abrazarte en un vuelo. Ese que le hemos prometido para cuando esté preparada para salir de su prisión, no querida por nosotras. Es verdad, mi bebé, ninguna prisión, aunque no lleve rejas, es buena para el corazón de un ser que lleva la libertad como primera razón de existir. Y yo me siento en una pecera, mirada por extraños que a su vez, supongo, también a vos te observan desde mí. Estoy haciendo el esfuerzo de poder arrimarme hasta vos con mi pensamiento
ya que de otra manera no me está permitido. Tal vez me escuches y me respondas. Mi alma, sea yo la que no puede oír tu voz, porque la angustia, esa angostura que oprime los sentimientos en la garganta, me impide, quién sabe, oír otra voz que la de mi tristeza, de no tenerte, mi ángel. Qué vacía está la casa. Apenas puedo escribir estas líneas. Tanta es mi debilidad. Solo te pido que prestes atención a las lucecitas del pensamiento. Tu mami anda revoloteando entre ellas para decirte esas cosas de siempre, las que nos daban alegría en las mañanas. No te distraigas, te lo ruego. Te ama siempre tu mami. Dejó la hoja desganadamente. El silencio, en ocasiones como estas, suele presentarse de manera corrosiva. Un silencio que atruena ausencias, que burla los espacios del recuerdo, donde las voces eran mezcla de murmullos, campanillas y gorjeos. Idealizado tal vez, pensó Lelia, pero ¿por qué no habrá de idealizarse lo que ha sido, al menos, un estado de placidez del alma alguna vez en la vida? La fatiga de su cuerpo, aquel hueco en blanco que hacía esfuerzos para preservarse de los recuerdos, la dejaba exhausta. Así, la mujer del cabello rojizo, como tendida sobre el sofá, se quedó mirando al cielo raso, dejándose llevar por la inercia, contemplando cómo las capas superpuestas vertían sobre la mirada rostros que amanecían y declinaban, narrándole una historia que difícilmente, pensó, pudiera olvidar alguna vez. Un cuadro o un dibujo. Ella lo había construido con los restos de un insomnio, un pecho arrancado, atrás la sombra de una mujer y una especie de fuente a la deriva apenas insinuada en la carbonilla de la que emanaba leche y miel. Y así lo pensó el hombre que yacía bajo el árbol, como Moisés la tierra prometida, la ley de la perversidad de Dios, le niega a sus hijos los frutos de sus esfuerzos. Ciertamente vamos a decir del Iscariote que veía cómo se derrumbaba Jerusalén sobre los miserables que seguían las parábolas del Maestro, sin llegar a entender que detrás de ellas sólo había una exquisita poesía que no conducía más que a la locura de todo sentido común. Y en esos términos llegó hasta el templo de los fariseos, convencido de que su resentimiento hacia el rabí era en verdad un estado de lucidez que echaba por tierra una pasión que, como le había dicho el rabí, a él le estaba negada. Sabía que de algún modo aquello debía de ser parte de una comedia de la cual él debía ser el más grotesco de los comediantes. Podía asegurar que en aquel estado era el mismo Iscariote quien realizaba semejante acto. ¿Hacia quién dirigía aquella inmensa calumnia de la que la historia lo volvería responsable absoluto? Vender al maestro por 30 monedas de plata. Darle así final a una pasión de la que Judas formaba parte. ¿Quién había oído las tribulaciones del maestro? ¿Él no había sido acaso su más íntimo amigo, su confesor, y al mismo tiempo el que con mayor anhelo hubiera deseado que pudiera hallarse a las puertas del reino de Dios? Que la gran fábula de su rabí fuese una verdad inobjetable. Si en cierto modo lo era. ¿Quién impulsaba aquellas deplorables acciones? ¿Quién era aquel que recibía el mísero dinero? ¿Quién el que con una voz que desconocía complotaba con los fariseos el sitio, hora y modo en que su rabí había de ser capturado? Lo miraron con desprecio. Aquellos hombres inflamados de soberbia y temor conocían muy bien los móviles ocultos de la traición. Judas se reflejaba en ellos
como en un angustiante espejo que le relataba el profundo sentido de la miseria humana, dentro de la cual el Iscariote pasaba a ser el principal exponente, una reliquia de la infamia de las generaciones futuras. Emprendió el regreso en un estado de turbación como el que jamás podría haber sentido hombre alguno. Lo extraño era que aún estaba a tiempo de prevenir el desastre. Judas no parecía comprenderlo. Todas las imágenes, todos los temores de su infancia se hicieron presentes otra vez. En el crepúsculo ondeó la cuerda sobre la vieja higuera. Los cuervos se habían aglomerado allí. Un olor nauseabundo impregnó el aire. El Iscariote se detuvo, a punto de desfallecer. ¿Por qué se inclinaba el destino más allá de su voluntad? No podía imaginar que pudiera hacer ya nada. El ritmo de las cosas sucedía de manera autónoma, y Judas era sólo un títere de sus acciones. ¿Cómo volver?, se preguntaba. ¿Cómo regresar y mirar a la cara a su maestro? No le preocupaban el resto de los discípulos. Ellos no eran capaces de indagar más allá de lo que la fachada del hombre le mostrara. En cambio, el rabí comprendía su turbación y no le diría nada. Sí, eso sería aún peor. Callaría o solo diría alguna frase alusiva, algo que solo entre los dos quedara claro. Y a pesar de ello, sus pasos volvieron hacia donde el maestro lo esperaba. Las palabras del rabí fueron escuetas pero contundentes. Haz lo que tengas que hacer, mas hazlo pronto. Todos imaginaron que debía ser algún recado para la Pascua. Los ojos del maestro lo miraban fijamente. Su congoja era tal que Judas no pudo menos que estremecerse. ¿Por qué tú, Judas?, parecían decir. Tú, en quien deposité toda mi confianza, mi amor más profundo, el confidente de mis tribulaciones, el aguerrido cuestionador de mis más indiscutibles argumentos. Oía las palabras de su maestro zumbar en su cabeza. ¿Eran suyas realmente? Eran parte de su propio ser dividido, ahora sí, para siempre. No podía saberlo a esta altura. El rabí lo reconvenía. Desde su mirada la tristeza se volvía como una tormenta que se tensa sin estallar, brumosa y anochecida la atmósfera del alma. Pobre hijo, no has querido admitir que la fe en mi padre es la mayor de las batallas que debe librar un hombre. Lo que busques en la tierra solo tendrá por ley la conveniencia de los que almacenan eternidad en sus riquezas. Jamás habrá esperanzas desde el hombre mismo. Cada templo que construya será vejado por su codicia. Cada lucha por liberarse de los imperios aplastada será por la fuerza. No hay nada que decir ya en este mundo, ni qué hacer. Judas sentía en su cabeza zumbar fragmentos de las palabras del Cristo. El hombre que yace bajo el árbol siente la inminencia del fin. Todo será consumado para él y dejará escapar el infierno de su conciencia terrenal por el último aliento. Y allí estarían aquella última noche en el huerto de Getsemaní. La ausencia de Judas era una sombra amenazante que crecía sobre ellos. Jesús sintió que la pena, esa pena humana, lo invadía. Su alma terrenal se aferraba a la vida. Se apartó de sus discípulos, encomendándoles que guardaran vigilia. Debía estar solo. En aquel momento en que sentía quebrarse su fe, el ungido, aquel por el que debieron morir los inocentes mientras su familia huía hacia Egipto, los niños degollados por Herodes, alguien podía asegurar en aquel acto la autoridad de una equilibrada justicia divina.
Recordaba el enojo que había sentido cuando quisieron reprender a aquellos pequeños que se habían acercado a él. Dejad que los niños vengan a mí. De ellos era el reino de los cielos. Pequeños que apenas asomaban su espíritu recién nacido al alba de este mundo, debían irse de él sin degustar ninguna de sus maravillas. Tanto amaba Dios a su Hijo que había olvidado al resto. Dejó caer el rostro sobre la tierra, la amada y húmeda tierra que podía tocar, oler y sentir con sus humanos sentidos. Tanto amaba Dios a su Hijo que permitió el sacrificio de miles de recién nacidos en pos de su salvación. ¿Acaso valía semejante sacrificio? Sintió una tristeza mortal. Desde el inicio de su vida percibió la sombra de una pesada cruz que durante ciertas horas se le presentaba sin mayor explicación. Entonces veía cómo el crepúsculo se volvía color grana y creía oír el llanto de las madres abrazando los cuerpecitos sin vida de sus recién nacidos. Entonces comprendió que había sido el sobreviviente, el único niño por el que habían muerto tantos otros, y fue gestándose en su alma la melancólica seguridad de haber estado asignado por un destino extraordinario. Sólo desde lo extraordinario, la congoja de aquellos recuerdos no vividos podría encontrar alivio. La voz consoladora de su padre vino a su encuentro y dio así respuesta a cada uno de sus interrogantes. Si por él había muerto la inocencia, él debería devolver la inocencia a la humanidad entera, y esto habría de hacerse con su sangre. El que no había muerto, el que había sobrevivido, tenía un propósito, y su sangre también habría de derramarse para recuperar al hombre de sus pecados. Aun así, la vida clamaba en él y se rebelaba a morir. ¿Por qué y en nombre de qué justicia debía cumplirse aquella escritura? Creyó que Satán hablaba dentro de él. Elegido para salvar a la humanidad con su propia vida. ¿No era eso un despropósito? ¿Cuántas pruebas debían pasar los elegidos de su padre? Porque así había dirigido la mano de Abraham hacia Isaac para probar su obediencia. ¿Detendría tal vez, como entonces, el amargo cáliz del filicidio? ¿Dónde estaba su padre ahora? ¿Por qué no había más señales que la del silencio? Sintió una inmensa angustia. Intentó orar, pidiéndole a su padre que apartara aquel amargo cáliz de su boca. Su humana naturaleza se rehusaba a dar la vida. ¿Cómo imaginar no sentir más el aroma de la hierba, las voces de las gentes, los dolores y las delicias del cuerpo? No ver, no oír. ¿Qué renuncia tan atroz se le estaba exigiendo? Jesús sintió que su fe desfallecía. Se levantó para ver a sus discípulos. Todos estaban dormidos. Así dormirían para siempre. Tal vez fuera otra señal. 3 veces había orado. Ni una hora podéis velar por mí. Descansad ahora, que ya vienen a apresar al Hijo del Hombre, dijo, y cayó desfalleciente. El huerto de Getsemaní se rodeaba de soldados romanos. En aquella hora dijo Jesús a las gentes, como ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba junto a vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron. Y ellos, prendido Jesús, lo llevaron a Caifás, pontífice, donde los ancianos y los escribas estaban juntos.
Aquel dolor infringido por otros reanimó la fe de Jesús. Lo que frente a sí mismo no tenía respuesta, adquiría relevancia frente a la necedad de los ignorantes y los sectarios. Comprendía que su entereza provenía de la debilidad de los argumentos de sus adversarios. Hay un punto dentro del ser en el que el abismo deja de perder su vértigo y el que es arrojado a su destino asume la caída, y en aquella certeza de la consumación de toda esperanza renace una nueva fortaleza proveniente de no tener ya nada que temer, pues todo está comprendido dentro de aquella antigua fantasmagoría que lo torturaba por años. Cumplirse las escrituras, alejar para siempre la cadena de la culpa, caer junto a sus hermanos, volver al reino de su espíritu, hundirse hasta la locura en la ensoñación de aquella tierra celestial donde no habrá sed, ni dolor, ni muerte alguna, porque llegado el desenlace, da lo mismo cómo sucederán los últimos momentos. Y desprendido al fin de la cadena que lo hubo acosado desde la adolescencia, mantuvo en los momentos de supremo dolor una firmeza que rozaba la resignación estoica. Esto posiblemente sintiera Jesús en aquellos momentos en que debió ser presentado ante el Sanedrín. Y justamente esta fue la actitud que más exasperó a los sacerdotes y a los príncipes judíos, a punto tal que a muchos les infundió un inconfesado temor. No comprendían de dónde venía la inmutable entereza de aquel joven de apenas 33 años que enfrentaba su muerte próxima con absoluta serenidad. Aquella serenidad resultaba una insolencia a los humanos y ancestrales temores del hombre. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el pontífice le dijo: «¿No respondes nada que testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Respondiendo al pontífice le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y que viene de las nubes del cielo». Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo: «¡Blasfemado ha! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece?». Y respondiendo ellos: «Culpado es de muerte». Y de este modo Jesús fue conducido hasta Pilatos. Con el té en mano, recostada sobre el sofá, rodeada de expedientes, estaba leyendo las extrañas fábulas que habían fabricado sobre su persona. «Falsos testimonios», le había dicho a Caro. «Son todos falsos testimonios». «No te sirve que sean o no falsos testimonios si no podés probarlo, querida. Acá se trata de que el juez lo considera como hecho nuevo, y esto no favorece las cosas». Lelia, en la pecera, observada bajo el disfraz que le imponía las palabras ajenas. El tribunal se encargaría de determinar cuál era el punto. No importaba si habría de ser conducida por los derroteros de la especulación. Solo quedaba sentado que aquellos que habían hablado en su contra eran dignos de ser tenidos en cuenta. No importaba cuán absurdo fuera
lo que aseveraban, en tanto imponían la dinámica que el expediente requería para llevar adelante el juicio.